Nicolás Maduro se refirió a la medida de casa por cárcel para Leopoldo López. Indicó que el Tribunal Supremo de Justicia es independiente para tomar este tipo de decisiones y que la responsable de la pena fue Luisa Ortega Díaz, la fiscal general de la República. Escuchemos. En la noche y madrugada de hoy, el Tribunal Supremo de Justicia tomó la decisión de una medida sustitutiva para cumplimiento de la pena a el señor Leopoldo López y fue trasladado a casa por cárcel. Tenemos que recordar que él encabezó los sucesos del 2014, ¿se acuerdan? Y luego fue acusado por la fiscal Luisa Marbelia Ortega, quien solicitó 30 años de cárcel. Él está procesado, penado y preso por responsabilidad de la Fiscalía General de la República. Yo jamás moví ni un dedo porque jamás he intervenido en las decisiones del Ministerio Público. Tengo moral, carajo, para decirlo, porque yo soy un presidente de moral, de ética, y no tengo rabo de paja con nada ni con nadie. Voy a conversar ahora con Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica, quien nos acompaña desde la ciudad de San José. Expresidente, una buena tarde, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, Carlos Eduardo, muy contento de poder participar con ustedes de la alegría que tiene que ser de todos los demócratas y de todos los defensores de derechos humanos, de la democracia, de la libertad, porque don Leopoldo López haya podido volver a su hogar. Desdichadamente no es una liberación total, es un arresto domiciliario, va a estar recluido en su casa, pero eso es muy distinto que estar recluido en un fuerte, en un cuartel militar. Precisamente por ahí quiero empezar, tomando en cuenta, expresidente, que esta medida de casa por cárcel para Leopoldo López se da por iniciativa del Tribunal Supremo de Justicia, que además tiene un argumento de que es humanitaria debido a una situación de salud de López. ¿Cuál es su lectura? Pues yo creo que no podemos dejar de ver los signos de todo lo que ha venido ocurriendo en Venezuela. En primer lugar, a una actitud de destrucción de la democracia del gobierno del presidente Maduro, que se ha venido perfilando y haciendo cada vez más fuerte y más cruel a partir de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, cuando la oposición gana 2/3 del Congreso. A partir de esa acción que ha significado quitarle al Parlamento sus funciones presupuestarias de control político, de emisión de leyes, en todos los campos de las competencias de una Asamblea Nacional se le han quitado las competencias. Se le dio a una Corte de Justicia que se alteró en su integración con nombramientos realizados de manera ilegal, inconstitucional, al final del término de la Asamblea Legislativa pasada, cuando ya había una nueva Asamblea Legislativa electa con 2/3 de la oposición, y mediante renuncias y nombramientos de personas que no llevaban sus cualidades, y mediante el control que el gobierno del presidente Maduro ha tenido de los otros órganos de poder en Venezuela de una manera total durante todo este tiempo, se le quitaron esas atribuciones a la Asamblea Nacional y además se le dieron a la Corte de Justicia funciones que no le correspondían. A todo esto, después de un intento de diálogo que desdichadamente por el incumplimiento del gobierno de cualquiera de sus promesas, como quedó claro en la carta del secretario de Estado del Vaticano de diciembre del año pasado, después de ese infructuoso diálogo, la oposición no ha tenido más remedio que volver a tomar las calles, y al enfrentamiento pacífico de la oposición en las calles ha seguido un número increíblemente cruel de muertes. Más de 80 personas han muerto, cientos de personas han sido detenidas, han sido sometidas a tribunales militares contra los más elementales derechos humanos de que los civiles no pueden ser juzgados en tribunales militares, menos en su propio país. Y eso realmente ha significado una situación de verdadera confrontación del pueblo venezolano contra el gobierno del presidente Maduro. Y cada vez más, Luisa, la fiscal del país, posteriormente en el día de hoy con declaraciones del defensor de los habitantes,
con un grupo de más de 120 militares que han sido enjuiciados o encarcelados, con un general que se ha quitado de su cargo por sus posiciones también contra el gobierno. Todo esto indicando que ya lo que eran las fuerzas chavistas se van separando de las fuerzas maduristas y que las fuerzas de los militares fieles a sus obligaciones constitucionales se van separando de los militares envueltos en el narcotráfico que por esa situación se mantienen en la defensa de sus posiciones. Y yo creo que esto que vemos hoy es la respuesta de cómo están tratando de ablandar a la oposición para tratar de lograr que no siga esto en las calles. Y este mes es definitivo, porque si al final de mes se llega sin un cambio en lo que está ocurriendo en Venezuela y se hace esta convocatoria a una constituyente y esta elección que no es para nada democrática, no es por regla de mayoría, no es con participación abierta e igualitaria de todos los ciudadanos, si se llega a eso, se estaría consolidando sin duda en Venezuela un gobierno comunista dictatorial que además en este caso y tristemente sería además un gobierno muy involucrado en el narcotráfico, en el crimen internacional. De manera que frente a esto la Asamblea Nacional llama a un referéndum para el domingo 16, referéndum en el cual se le está pidiendo al pueblo que diga si está de acuerdo con estas cosas que están ocurriendo, con esta llamada a una antidemocrática constituyente, con esta eliminación de la Constitución del año 99 del presidente Chávez, aprobada por el pueblo, y si están de acuerdo con los actos de violencia contra el pueblo que se han venido siguiendo. Y me parece que en esas condiciones es que hay que leer la liberación, que no es casa por cárcel, de don Leopoldo, y que debe ser seguida, por supuesto, por la liberación de los otros cientos de presos. Expresidente, y teniendo en cuenta que había en marcha una cruzada precisamente internacional en la que también actuaba la OEA pidiendo la libertad de Leopoldo López, le pregunto, ¿con esa intención del gobierno de querer ablandar a la oposición, pudiera abrirse el camino tal vez a un nuevo diálogo? Bueno, con mediadores que sean verdaderamente mediadores y no personas que están simplemente actuando para darle agua, tiempo, aire a un gobierno cada vez más dictatorial, con además condiciones muy claras de que se cumplan los elementos de elecciones, de voluntad popular, de respeto a las competencias de la Asamblea Nacional, tal como se señaló con apertura de canales humanitarios para el suministro de alimentos y medicinas a Venezuela. En condiciones en que esto se respete, liberación de todos los presos políticos, sí se debería llegar a un diálogo y probablemente algún tipo de gobierno de transición integrado por fuerzas chavistas decentes, de centro, no involucradas en el narcotráfico, y por dirigentes nacionales con una visión de unidad nacional para dar campo a un cambio hacia el retorno de Venezuela a la democracia. Ahora, usted forma parte de un grupo de exmandatarios que se ha encargado de denunciar internacionalmente las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, la falta de independencia de los poderes y, por supuesto, la persecución a la disidencia. ¿Qué viene ahora? ¿Qué se han planteado ustedes como grupo? Yo creo que este es el momento para que la OEA salve un poco de cara. A mí, como el secretario general de la OEA, me da vergüenza que la OEA no haya sido capaz, por sus gobiernos, no por otra razón, por algunos de sus gobiernos, por una minoría de esos gobiernos que no han permitido que se lleguen a los 2 tercios para aplicarle a Venezuela la Carta Interamericana Democrática, que debería haber sido aplicada desde el año pasado, cuando el señor secretario general Almagro lo señaló. Y los 2 informes del secretario general Almagro son muy claros, son detallados, señalan todas las razones por las cuales eso debe haber actuado en esa forma, tanto el del año pasado como el de este año. Y además ahora el señor secretario general Almagro, el canciller del Uruguay, ha llamado al Consejo Permanente a una reunión extraordinaria sobre el tema de Venezuela por los elementos negativos que se han venido dando cada vez más fuertes en estas últimas semanas y por la cantidad de muertes que ha habido en ese hermano país, que deben a todos los latinoamericanos hacernos sentir como nuestro el problema que están sufriendo las personas en Venezuela. Pero además no es solo el interés
y en la defensa de los derechos humanos, que debe estar siempre en el corazón y en la voluntad y en la fuerza de los latinoamericanos amantes de la democracia, lo que nos debe mover, sino también el propio interés de nuestros países. Aprobar en el año 2001 la cláusula democrática en las cumbres de América, aprobar en el año 2001 la Carta Interamericana Democrática, que me tocó estar en el gobierno de Costa Rica que propuso ese movimiento, aplicar por primera vez esa Carta Democrática Interamericana en favor del presidente Chávez, cuando tuvo el golpe de Estado en abril del año 2002, y aquí en una reunión del Grupo de Río, bajo mi presidencia, los presidentes le dimos todo el apoyo y la fuerza a la OEA para que se aplicara por primera vez la Carta Democrática en defensa del presidente Chávez y en contra del golpe de Estado en su contra. Pues ahora hay que aplicarla con toda la fuerza. Y si esto no se hace, la OEA va a acabarse. Porque realmente, si no tiene ni la capacidad para reaccionar en un caso tan claro como este, si la forma como está establecido el grupo de poderes hace que sea inoperante hasta en estas circunstancias, pues ¿cuándo vamos a creer que va a servir para algo? Una pregunta más allá de la OEA, ¿cuál es el margen real de acción frente a la crisis en Venezuela? Porque aunque hoy se da esta medida en el caso de Leopoldo López, aún hay cientos de presos políticos en las cárceles y ese número cada día va en aumento, presidente. Bueno, el margen de acción yo creo que debe estar en primer lugar en los países de América, porque esos son los más inmediatos, somos los que somos más hermanos, somos los que compartimos nuestras instituciones, los que por muchos años hemos venido desde la época de Bolívar, desde la cumbre de Panamá, venimos a principios del siglo XIX, poco después de las guerras de independencia, venimos luchando por actuar en conjunto para, con la democracia, encontrar instrumentos para sacar adelante a nuestros países que desdichadamente todavía tienen tantos problemas económicos, de pobreza, de educación, que no hemos podido resolver y que demandan que sigamos trabajando para hacer las cosas mucho mejor que como lo hacemos hoy. Pero yo creo que estas divisiones o estas voces en el gobierno de Venezuela deben darnos optimismo, porque es una división. El gobierno de Venezuela va a caer por las divisiones internas, va a caer porque el chavismo se va a enfrentar al madurismo, va a caer porque los militares decentes y honestos se van a enfrentar a los narcomilitares, va a caer porque Venezuela va a tener la capacidad de unir a lo mejor de sus hijos, una gran mayoría de sus venezolanos, formando una gran fuerza nacional para emprender de nuevo el camino democrático en que por tantas décadas en el siglo XX Venezuela fue farol para toda y luz para toda América Latina. Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica, quiero agradecerle que nos haya acompañado estos minutos aquí en la tarde de fin de semana. Expresidente, es un placer, hasta la próxima. Ha sido un gusto compartir con ustedes, con todos sus televidentes, y le pido a todos que nos unamos en nuestra voluntad de apoyar el cambio en Venezuela, en nuestra oración a Dios para que cese el sufrimiento de los venezolanos y en nuestra petición a nuestros gobiernos para que actúen con fuerza en este campo en defensa de la dignidad, la libertad y los derechos humanos.